Se acaba de confirmar el teaser o el rodaje de una de las obras más ambiciosas de la Argentina, El Eternauta, una historia de ciencia ficción que puede marcar un antes y un después en el audiovisual nacional. En este video vamos a hablar de los autores detrás de esta serie y voy a analizar cómo manejaron su último trabajo, Un gallo para Esculapio. Vamos a hacer una retrospectiva que nos puede ayudar a entender cómo van a manejar El Eternauta en un futuro y a su vez la vamos a comparar con otras de su mismo estilo como puede ser El Marginal. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y cómo Un gallo para Esculapio destaca por ser la mejor serie argentina. Pero para eso primero vamos a conocer un poquito a Bruno Stagnaro, el autor detrás de la serie. Bruno Stagnaro es uno de los directores más infravalorados de la industria argentina. Su apellido no resuena como por ejemplo el de Caetano, pero sí que fue junto con él que formaron parte del nuevo cine argentino, el cual retrataba temas sociales y políticos de manera realista. También este tipo de cine se destacaba por su independencia y bajo presupuesto. Mostraban una cara de la sociedad que en los grandes medios se ignoraba, el mundo de la calle. Piso a Birra y Faso, estrenada en el año 1998, es uno de los grandes referentes de este cine y fue dirigida y guionizada por Bruno Stagnaro junto con Adrián Caetano. Después de esto, a Stagnaro se le dio la oportunidad de llevar a la pantalla chica a una serie que fue la favorita de muchos que están en el canal y todos sabemos, Ocupas. Ambas obras tuvieron como objetivo principal retratar la vida marginal de la manera más verosímil posible, usando recursos clásicos del neorrealismo italiano, como por ejemplo escenas que no estaban planeadas y cámaras que se escondían entre no actores. Había un guión potente, pero también mucha improvisación y obviamente también bajo presupuesto, pero siempre la serie intentaba con sus limitaciones tener un alto nivel de calidad. Fue larga la espera. 17 años después, Stagnaro junto con Ariel Staltari volvieron a la carga con Un gallo y se pudieron llevar el Martín Fierro, básicamente para los que estén mirando desde afuera lo que sería el Oscar argentino. Stagnaro ha demostrado en sus 3 obras ser un maestro en lo que hace. Cada actor que habla de este director siempre lo hace alabándolo y es por eso que también Netflix depositó una carga tan importante con El Eternauta a Staltari y a Stagnaro poniéndolos a la cabeza. Pero eso va a ser algo del futuro, así que ahora vamos a entrar más detalladamente en sus primeras obras y cómo lo hizo con Un gallo para Esculapio. A la hora de escribir Pizza, Birra y Faso, Stagnaro activó el turbo y con los conocimientos que tenía de guión empezó a rodar su primera película. Pero la obra debía presentarse en 4 semanas para un concurso, así que no hubo mucho tiempo para elaborar en ciertas cuestiones y todo fue apresurado con la producción de esta película. Lo mismo pasó con Ocupas. Se hacían variedad de laburos a las corridas a la vez que era emitida por televisión para toda la Argentina. Con Un gallo para Esculapio también estuvieron a contratiempo o tuvieron problemas para determinar la cantidad de capítulos. Sobre todo había problemas de presupuesto. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Pero la verdad, Sebastián Ortega se puso los pantalones y es de aplaudirle porque puso más plata a la que le correspondía a la serie. Puso más plata esperando que con la segunda temporada las ganancias volviesen a él. Y así, poniendo la plata que correspondía, permitió que Un gallo para Esculapio se pudiera explayar y pudiera mostrar todo su potencial. Pero como dije antes, era todo tema económico. La realidad es que los tiempos ya no eran los mismos. Bruno y Staltari ya no andaban a las corridas para terminar con el guión. Este no era uno de esos trabajos independientes como los de antaño. Realmente TNT no lo hacía como Tinelli para sacarse la deuda de encima. Quería realmente hacer un producto que se pudiese vender en el exterior. Que así después Un gallo para Esculapio logró venderse en México, por ejemplo. Inteligente, ¿no? Creo que la mejor conclusión de esto es que Stagnaro termine limitado por A o por B, por presupuesto, porque está a las corridas con el guión, editando o en rodaje, es un sello, una marca personal de este autor para con todas sus historias. Y vamos a ver hasta cierto punto si esto va a pasar con El Eternauta o no. Pero bueno, las limitaciones de plata le pasa a cualquier producción que quiera contar una muy buena historia. O sea, miren por ejemplo un caso de Japón, Shingeki no Kyojin. Studio Mappa tuvo muchos problemas económicos para animar la parte final de Shingeki. Si les pasa a las potencias mundiales, obviamente a nuestros paisitos latinoamericanos también nos va a pasar. Bueno, cerrando las limitaciones o cómo produjo la historia, ahora tenemos que ir a la respuesta total de esta serie. Cómo esta serie se convirtió en la mejor, o cómo por ejemplo para mí es la mejor, por ahí para vos no, pero para mí.
Luego de la salida de Okupas, la serie creó escuelita para futuras obras como Tumberos, El Puntero o El Marginal. Vamos a centrar en El Marginal porque es sello de este canal, o fue en su momento un sello de este canal, y vamos a hacer la mierda como era de costumbre. Y también porque toca una temática muy similar a Un Gallo y porque salió prácticamente un año antes que Un Gallo. Vamos a compararlas a ver cómo se manejaron cada una de ellas. Lo primero que hay que resaltar es que El Marginal, si bien aprendió de la escuela de Okupas, no la entendió. ¡Es una mierda! Muchas veces El Marginal, saliéndose de su primera temporada, cometió el error de poner en la cima a Diosito o cualquier personaje delictivo. Lo hacían ver como protagonistas increíbles cuando cometían actos inmorales. A veces se ponían la capa de la moral y lo juzgaban, sí, pero con la cantidad de escritores que tenía El Marginal, cada uno escribía lo que quería. En cambio, en Un Gallo para Esculapio, el robo está normalizado, pero no se idolatra. Tampoco hay un juez diciéndote que esto está bien o está mal, solamente somos espectadores, como podríamos serlos en obras tan emblemáticas como El Padrino o Scarface o cualquier buena película delictiva. Idolatrar el robo, el asesinato o el abuso es algo que es inmoral, está mal. Incluso a muchos directores y espectadores les molesta que en el cine solamente hablemos de la marginalidad y el robo, y yo puedo entender el sentimiento, pero honestamente yo creo que lo que más le molesta a la gente es que esto se muestra como algo bueno, como si pasa la música, que en la cultura latinoamericana se idolatran las drogas, la ilegalidad y ser agresivo. Otra noche oscura, drogado en la esquina. Me gusta la vida mala, crecí entre drogas y balas. Aquí nada se regala. Todos estos comentarios no los digo yo, los estoy sacando de la misma gente que me fue a comentar a uno de los videos más vistos nacionales, que fue el top 5 mejores series nacionales. Ahí hay mucha gente quejándose de por qué siempre hablamos del robo, de por qué siempre hablamos de la marginalidad, no hay más historias que contar. La gente cree que si una obra nacional va a tocar estos temas, lo va a hacer alabándolo. Y yo creo que la gente no lo ve por eso, porque dice, no voy a ver los chorros que veo en la esquina de mi casa y dejándolos en la tele como los buenos de la historia. Yo entiendo que existe ese prejuicio, pero no todas las historias que hablen de lo delictivo van a hacer eso. Un Gallo para Esculapio demostró en gran medida que solamente somos los espectadores de estos personajes, que a la vez que crecen en su mundo delictivo, se corrompen y pueden llegar a perder. Que se vea copado que Nelson tenga su bandita y eso no significa que digamos que está bien, solamente es su final, y Nelson en su arco de personaje perdió a su mentor Chelo Esculapio, perdió a su hermano y está sacrificando a su sobrino y a la que era el amor de su vida por su organización. Ahí está, los autores nos están diciendo, loco, estos personajes están pagando algo por sus acciones. No salen en el post-credit bailando y yéndose al cielo. Si pinta de noche me identifica, no sepa si me va para la gorra. Pero como pequeño ejemplo del exterior, me gustaría que vean A Premisa Mortal, la cual es una película que nos habla de un psicópata que hace lo que sea para ganar su posición. Jake Gilligan hace un personaje psicópata y básicamente hace los actos más inmorales, pero no paga nada en el transcurso de la película, no pierde un familiar, no pierde amistad, no pierde nada, gana, y es un psicópata, y el guionista está diciendo, ok, este es mi personaje, este está ganando, estás dando un mensaje de que ser un psicópata al final es algo bueno. Y eso está mal, lo mismo pasa con El Marginal. Niéguemelo. Por eso yo les traigo el ejemplo de afuera, no es que es algo que nosotros hacemos mal. Y sí, alguno puede saltar con el comentario de es ficción, loco. Pero lo primero que te van a decir como guionista o escritor es que vos estás dando un mensaje como tal. Entonces si tu mensaje es que en los medios hay psicópatas como Jake Gilligan en esa película, o que Diosito es un crack que merece ir al cielo con Mario Borges, igual entiendo que al final de la temporada Diosito lo clavan a puñaladas y ese es el resultado de su vida delictiva, como que la serie se contradice a sí misma. Pero bueno, X, ahora vamos a ir a la parte de los personajes. A veces puede ser difícil lo que son buenos personajes, pero si hay algo que cualquier analista de guión concuerda es que el desarrollo de personaje, aunque no sea necesario, hace más rico y profundo a tu protagonista. Que un personaje empiece de una forma y acabe con una personalidad o aprendiendo cosas diferentes es muy importante y libera una cierta dopamina al espectador, como que vos decís, oh mirá loco, mirá cómo cambió, como que te gusta, como que ahí tu cerebro, oh dopamina. Está claro que Nelson cumple el estilo más clásico con su arco de personaje, de un pibe que viene de misiones en busca de su hermano, se mete en la riña de gallos, salta a trabajar en un lavadero para después empezar a robar camiones y convertirse en la mano derecha de su jefe, y bueno, si ya entramos más adelante termina convirtiéndose en el líder de su organización, con las respectivas consecuencias de sus seres amados. Ahí está, hay desarrollo de
de personaje. Y sí, vamos a volver a las comparaciones odiosas. Mi corazón tiene pura maldad. Pero es que Miguel salió en el mismo año, gente. E incluso tuvo más tiempo para desarrollarse que Nelson. Porque a Miguel lo tuvimos desde 2016 hasta 2021 que terminó El Marginal. Miguel entra siendo un policía corrupto y que tiene que liberar a una chica. Pasa a ser un personaje despiadado y oscuro que pareciera que va a convertirse en un villano, pero acaba siendo un filósofo con tendencia de izquierda, para después volver a arreglarlo todo a las piñas. ¿Qué rayos es eso? Es que Miguel parece que está escrito por 10 personas distintas, que en la realidad si te vas a buscar la data de los guiones es así, Miguel está escrito por 10 personas distintas. No existe la uniformidad que sí tiene Nelson. Está bien, lo admito, obviamente es fácil sacarle mierda al Marginal, así que vamos a hacerla más difícil, vamos a hacerla más justa y vamos a intentar compararla con el trabajo anterior de Stagnaro, Ocupas. De primeras, comparar a Nelson con Ricardo es tonto, ya que ambos son de los mejores personajes de la ficción argentina y su desarrollo es similar con dos vías distintas, pero donde sí podemos entrar, aunque sea un poquito, es en sus antagonistas. No existe personaje más intimidante en la ficción argentina que el Negro Pablo, pero en su contraparte está Gillo, que nos permite explorar a un personaje que es menos villano y más humano. No le tememos a su escena final cuando se vuelve loco porque vimos su paso a la locura. Acá ocurre el efecto El Doque. Uno cuando ve al Negro Pablo en lo que, bueno, sí, digan lo que digan que El Doque no es una secuela, lo que sea, la vendieron como una secuela. Bueno, pero por ejemplo, uno cuando ve El Doque y ve esa escena del Negro Pablo con, por ejemplo, el personaje del Mulo, ya le pierde ese miedo o ese respeto. Cuando uno ya ve al negro, a quien está detrás del Negro Pablo, ya se pierde un poco ese misticismo que tenía en esa primera escena con Ricardo. Lo mismo pasa con Gillo. Yo creo que si en su escena final Gillo estuviese completamente loco y nosotros hubiésemos conocido muy poco, también hubiésemos logrado tenerle ese temor. Pero el autor decidió centrarse en su desarrollo y mostrarnos cómo Gillo llegó a su locura. Los dos son increíbles antagonistas ejecutados de formas diferentes. Lo mismo pasa con Chelo o con el Pollo como mentores de nuestros personajes principales. En el Pollo nunca vamos a ver grandes momentos de vulnerabilidad. En Chelo sí, es más, su arco de personaje es ese, volverse cada vez más vulnerable. Pero lo que quiero ir es que algunos se muestran más que otros. O sea, en Un Gallo para Esculapio tenemos 2 temporadas para conocer a todos estos personajes y le dan escenas únicas. Ahí está, Pollo y Chelo, Gillo y Negro Pablo, Walter y Loquillo. Personajes que cumplen roles similares pero con desarrollos completamente distintos o incluso con más laburo encima de ellos, más escenas para que puedan comérselas en pantalla. Ocupas escasea en tiempo, haciendo que Un Gallo pueda laburar más en sus personajes. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Pero listo, ya está, o sea, Ocupas y Un Gallo están allá arriba. Vamos a centrarnos en una característica muy principal de Bruno Stagnaro y cómo la maneja en Un Gallo, y esa es la ambientación. La ambientación como punto importante. Si hay algo que caracteriza las historias de Bruno es que la calle, la ciudad o el lugar es una protagonista más. No existe un decorado central, siempre estamos yendo en sus 3 obras de un lado para otro. Esto va a ser muy emocionante cuando salga El Eternauta, ya que vamos a tener muchos puntos importantes por conocer, ya que será la obra que convierta a Buenos Aires en el centro del caos y en un personaje más. Y lo curioso es que mientras yo estaba haciendo este video, salió Stagnaro a publicar una carta sobre El Eternauta donde dice básicamente lo mismo. La sensación que me dejó esa primera lectura, El Eternauta, me acompañó toda la vida y de alguna manera tuvo una gran influencia en lo que hizo después, en donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más. Y esto aplica sobre todo a Un Gallo para Esculapio, ya que es todo lo que no hay que hacer en una serie. Si hay algo que más tiempo lleva en rodaje, yo diría que son los transportes de equipo de un lado hacia otro. Algo que lo tuvieron que hacer una cantidad absurda de veces para esta serie. Cada escena prácticamente era filmada en cualquier otra parte de Buenos Aires distintas. Es tremendo eso. Argentina es un país hermoso lleno de locaciones y lugares increíbles para filmar. No por nada, muchas películas extranjeras fueron filmadas acá, como lo fue una gran parte de la prestigiada El Renacido, que aprovechó Tierra del Fuego para mostrar los paisajes nevados y salvajes. En la Argentina tenemos mucha variedad de idiomas que los directores no exploraron del todo, pero sin irnos a los grandes exteriores, también tenemos en nuestras ciudades muchos puntos o muchos lugares muy ricos para explorar, como justamente antes de Un Gallo lo eran Camino de Cintura y Liniers. Estos lugares nunca habían sido retratados antes en la ficción, o sea, como que estaban ahí, existen en Buenos Aires, pero nadie los iba a usar para el cine.
Ambos lugares logran comerse la pantalla en la serie y que muchos podamos decir, hey, yo estuve ahí o yo pasé por ahí. La precariedad de estos lugares le permite a la temática de la historia aumentar su verosimilitud. Y amo cuando nuestros cineastas exploran nuestros lugares, nuestros lares para contar sus historias. Y es un campo que todavía nos queda mucho por explorar. Pero lejos de quedarnos solo con lo estético, la presentación que hacen en Un Gallo sobre el lore y el mundo de la serie es impresionante. Todo comienza con el lavadero, se sigue con la pelea de gallos y termina en robo de camiones en las rutas. El mundo y las jerarquías de cada lugar lo convierte en una enorme mamushka, creando un mundo dentro de otro mundo. Maravillosa jugada. Simplemente algo cargado de detalles. Y si hay algo más que debemos ver de Stagnaro es el lenguaje. Sé lo que pasa, pa. Nosotros queremos la vida. ¿Entendés? La piola. ¿Me entendés? No. Algo que me encanta de Un Gallo para Esculapio es la versatilidad que tiene para pasar de un western en el conurbano a un drama. Misiones es diferente. Allá la gente, los vecinos te saludan. ¿Y vos? ¿Sufriste mucho para ser así? ¿Tuviste compañía o solita nomás? Mi gata, Mariana, pero hace poquito murió. No tiene miedo incluso de ponerse filosófica y confía mucho en sus diálogos. Usa el lenguaje como una herramienta poderosa, mostrándonos un chorro cualquiera que tiene malabra. Un chorro antiguo que a veces tira algunos versos. Estaba buscando, amigo. Con quilombo, viejo. Por eso, como Mahoma no va a la montaña, te traje la montaña acá. Hay endemisiones que mezcla un poco el guaraní con el español, o incluso una fiscal que es una tanguera. Con el diálogo viene el humor, algo que nos permite, como mencioné antes, quitarnos una estigmatización del chorro, dejar de ser los jueces y ver que detrás de todo son personas. Nada es malicioso por ser malicioso y las conversaciones ayudan a empatizar en el sentimiento, ayudan a empatizar con los personajes más ruines. Hasta el más hijo de puta puede tener un diálogo cotidiano como cualquiera que esté mirando este video. Stagnaro siempre confió en sus diálogos para sus historias. Ahí está War is Over, un corto que habla de una diferencia de lenguaje entre soldados argentinos y un inglés. War is over. Dice que war is over, la guerra terminó. Así que War is over. Así que War is over. War is over las pelotas, viejo. ¿Quién te cree que sos vos, John Lennon? Y el mismo Negro Pablo, creador del icónico Mascapito. Masca o no masca, loco, decí de frente. Y todo lo que conllevó después el traer por primera vez a la pantalla el lenguaje tumbero. Bruno le da una cierta conclusión con Chelo a todo su trabajo anterior con el diálogo. Y es curioso cómo el autor que mostró a las masas el lenguaje tumbero ahora reniega de su uso, reniega de la caricatura que se convirtió. Y es muy interesante ver cómo Chelo Esculapio se caracteriza en gran medida por su léxico y se convierte en una respuesta por parte del autor hacia todo este mundo. Uno es el sonido que emite, uno es lo que habla. ¿Por qué te empeñas en hablar como todos esos cabezas que te rodean? Pero en un buen autor no todo es diálogo. Un buen escritor también mete su texto, aquello que sugiere pero que no se dice explícitamente. Son los significados que se encuentran por debajo de la capa del diálogo. Es como cuando Chelo se presenta como un señor caballero en su capa externa, pero en lo interno es un mafioso. Este tipo de contradicciones transmite verosimilitud. Pero si bien la serie está cargada de momentos llenos de su texto, mis momentos claves son la escena de los gallitos, en los que Loquillo cuenta que su padre le regalaba esas clásicas gallinitas cuando era chico. Y vamos a ver en una segunda escena cómo Chelo observa estas gallinitas y finalmente acabamos con el capítulo con estas gallinitas como recurso de guión siendo utilizadas cuando Loquillo siente que Chelo no lo quiere. Loquillo, luego de renegar durante todo el capítulo sobre el abandono hacia su persona por parte de su familia, se despierta en el hospital y se da cuenta que su padre le trajo la bolsa de gallinitas. Ahora solamente le queda comer mientras las lágrimas le inundan los ojos. Con su texto nos acaban de demostrar que Chelo ama a su hijo, de una forma extraña, pero lo ama, y lo mismo por parte de Loquillo hacia su padre. E incluso es un recurso que se va a utilizar por última vez en la segunda temporada cuando Loquillo recuerde a su padre cuando mire una de estas preciadas gallinitas. Pero bueno, ya hablamos de todo lo mágico y bonito de la serie, y creo que quedó muy claro por qué Bruno es un genio y demostró maestría en lo que hizo. Pero por buscarle el pelo al huevo, nada es perfecto, y Un Gallo tiene algunos problemas. La historia no respiraba. Dicho en palabras del mismo Stagnaro, costaba mucho que los personajes se encuentren su interioridad.
Esto puede sonar contradictorio, ya que esta es su historia en la que más profundo explora a sus personajes, pero sí que creo que no hay un tiempo para respirar, no hay una charla que no valga de nada. Todo es un avance constante para la trama, y esto está muy bien, es algo a lo que todo buen guionista tiene que aspirar, no tiene que hacerle perder el tiempo al espectador, pero hasta cierto punto se extrañan esos momentos de pausa en los que podías conocer cierta parte de Ricardo, cierta parte del Pollo o cierta parte de Walter, y obviamente también del Chiqui. Cuesta mucho llegar a una búsqueda de personajes porque enseguida ya estamos recibiendo un gran golpe en la trama, la acción prima y siempre está pasando algo cuando nuestros personajes ni siquiera pudieron acomodarse. La escena del arco con Gillo es un buen ejemplo de interioridad mientras intenta resolver el problema de las garrafas, que es el conflicto principal del capítulo. Gillo apuesta a un paraguayo de la zona que el gordo va a atajar, a lo cual se resuelve todo con unos disparos. Esto no afecta en la trama. El paraguas ni nadie de este entorno va a tener un conflicto directo con Gillo, pero aún así la escena ya nos está gritando a la cara la personalidad de Gillo, aportando esa riqueza al personaje y el laburo detrás. Stagnaro se refiere a este tipo de escenas que faltaron en un gallo, o que siempre eran aplastadas por el avance de la trama. Rara vez vas a decir, ok, tenemos escenas como el arco en un gallo para Esculapio. No, siempre está el conflicto, siempre está primando la acción, siempre está pasando algo. E incluso esto hace parecer que los personajes de Okupas están más trabajados cuando la realidad es que no están siendo aplastados por la trama, y los de Okupas tienen muchos capítulos, y especialmente los iniciales, para conocerse y perder el tiempo. No hay un conflicto ahí constante que los está absorbiendo. Prácticamente hay un capítulo donde se dedican a buscar minas. Hay mucho tiempo para conocerlos, pero la realidad es que no hay nada negativo en esto, son distintas formas de hacerlo. Lo que sí veí como algo quizás un poco más negativo es el viaje a Termas. En un momento de la historia, Nelson y Chelo van a tener que viajar a Termas para hacer su última riña de gallos, y la realidad es que todo este viaje daba para 3 capítulos, pero acaba resumiéndose todo lo antes posible, y nos queda sin explorar esa faceta de Nelson y Chelo en el exterior. Vemos muy poco del viaje y se pudo haber logrado a más. Un ejemplo negativo de esto es el último robo que hacen Nelson y Chelo. Un robo que no nos los muestran salvo por el final, que realiza un viejo con Alzheimer de 70 años con un pibe. Es poco creíble, y no lo digo por el resultado, sino por la falta de ejecución de la acción, y la serie no nos muestra nada de esto por falta de tiempo. Casi pareciera que este último capítulo pareciera romper con la verosimilitud que venía retratando la serie. E incluso, dicho en palabras de Stagnaro, si hubiese sido por ellos, hubieran cerrado la temporada en el capítulo 9 con la aparición de Roque, pero viviendo en un país tan inestable como Argentina, tenían que meter toda la carne al asador y dejar casi una especie de conclusión para la mayoría de sus personajes, cosa que inevitablemente trajo problemas para su segunda temporada, pero eso capaz que sea tema para otro video. A lo que voy es que si ellos creen que pudieron haber cerrado la temporada en la aparición de Roque, que es algo que pasa en la primera temporada en el capítulo 6, confirma aún más mis sentimientos de que lo de Chelo y Nelson no está explorado del todo. O sea que el viaje a Termas pudo haber durado 4 capítulos o 5. De por sí, la decisión del viaje a Termas se siente muy apresurada, ya que pareciera que fue más por estilo de ambientación que por la historia. Como que siempre que llego al final de la serie me hace mucho ruido que Chelo se maneje tan a la ligera escapando de la ciudad, luego de haber matado a un comisario y dejar a Gillo por su cuenta. Siento que pudo haber sido algo más justificado, con más capítulos que a la serie no le permitieron tener. Quizás podemos concluir que la mayor limitación de un gallo para Esculapio fue, sí, el presupuesto, pero tiempo, la cantidad de capítulos. De igual forma, con todas estas limitaciones, siento que le saco el pelo al huevo. Realmente no hay una serie mejor escrita que un gallo para Esculapio en Argentina, más allá de estos pequeños deslices o incluso errores, le podríamos llegar a decir. Así que vamos a la conclusión de este video. Creo que realmente esta serie aporta muchas cosas a futuros autores. Una de ellas es que de una vez por todas aprendamos a respetar el guión, a no subestimar a torazos como Peter Lanzani y a explorar nuevos escenarios para las futuras historias. Yo mismo salí de la escuela de Okupas, no estaría haciendo estos videos, no estaría escribiendo guión y no estaría escribiendo como justamente habiendo aprendido de Okupas. Así que vamos a cerrar con el último mensaje de esperanza que nos dejó Stagnaro en su carta, declarando esto hacia el Eternauta. Mi acercamiento a la adaptación será la de serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez. Tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es
Juan Salvo. Y espero que este video te haya gustado. Si te gustó, acá te dejo el top 5 de las mejores series argentinas. Y acá te voy a dejar un video comparativo de Nelson y Michael Corleone. Tardé mucho tiempo en hacer este video. Me ayudarías un montón compartiéndolo, comentándolo. Ayúdame con el algoritmo, la retención de público, lo que sea. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, gente. Bye.